Bueno, hoy día vamos a tener esta capacitación que va a tener la siguiente estructura. Vamos a empezar hablando sobre qué es en sí el cambio climático. No podemos entender cómo, o sea, qué hacer al respecto si no entendemos primero a qué nos estamos enfrentando. Así que vamos a entender primero qué es el cambio climático, cuáles son los efectos del cambio climático que se están sufriendo actualmente y luego qué se está haciendo al respecto. Primero, desde los diferentes stakeholders o partes o diferentes actores de la sociedad, y luego vamos a ver cuáles son las tendencias actuales para mitigar el cambio climático y para adaptarse al cambio climático, que son como dos lados de una misma moneda, ¿no? Porque son diferentes estrategias, pero para abordar el cambio climático, ¿no? Con el mismo objetivo. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Bueno, antes de hablar del cambio climático, yo quiero que todos se imaginen, para ponerlo en palabras sencillas, en un ejemplo fácil, todos nos imaginemos un globito. Entonces, ¿el globo para qué sirve? El globo, cuando está inflado, pues sirve para decorar, nos puede llenar de alegría, un momento, puede generar un bonito recuerdo, puede ser, hay globos de diferentes formas, tamaños, entonces hay una gran variedad y todo nos puede generar un momento bonito, feliz, agradable. Como les digo, momentos a veces acompañan lugares memorables, ¿no? Un cumpleaños, una fiesta, una boda, un bautizo, ¿no? Momentos o una graduación, son momentos bastante significativos en nuestra vida que a veces nos acompañan pues los globos, ¿no? Y cuando está con la cantidad perfecta de gas al interior, pues cumple su función, ¿no? De alegrar el lugar. Pero ¿qué pasa cuando este globo ya no tiene la cantidad suficiente de aire, sino que sigue inflándose infinitamente? Pues llega un momento en el que colapsa, ¿verdad? Y el globo ya no puede cumplir su función tan agradable de alegrarnos un bonito lugar, un bonito recuerdo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Se rompe, colapsa, nos asusta, nos da un susto y genera residuos, por así decirlo, ¿no? Entonces, si está en equilibrio, pues nos genera un bonito recuerdo, cumple su función, pero si hay demasiado aire, pues explota, ¿no? Y colapsa en este sentido. Lo mismo puede suceder con nuestra atmósfera. ¿Qué pasa? Que cuando tiene la cantidad exacta de gases que la componen, pues genera un hermoso ecosistema, ¿no? Se genera la vida, hay gran diversidad de paisajes, de ecosistemas, de mamíferos, de aves, de alimentos. La tierra puede producir diferentes tipos de productos para la alimentación, tanto humana como para otros seres vivos, ¿verdad? Es hábitat para nosotros, sostiene toda nuestra vida, ¿no? Nuestro día a día. Pero ¿qué pasa? Hay diferentes actividades que generan más gases de los que se necesitan, ¿no? Entonces, esto puede saturar la atmósfera. ¿Y qué pasa cuando se satura la atmósfera, al igual que el globito? La atmósfera puede llegar a colapsar. Obviamente no es igual que en un globo, que es instantáneo, colapsa y ¡pum!, reventó. En este caso es bastante progresivo, ¿no? Es lentamente que la atmósfera puede ir poco a poco llegando a un estado de desequilibrio. Acá podemos ver algunas de las actividades que pueden saturar la atmósfera de gases, ¿no? Sobre todo pueden ver acá fertilizantes, la industria motriz o otro tipo de industrias manufactureras. Acá vemos la evolución de la temperatura media mensual en el paso de los últimos 40, 60 años más o menos. La temperatura media mensual todos los años sube y baja, por eso es, ya saben ustedes, verano, primavera, invierno, otoño, va cambiando, sube y baja la temperatura promedio mensual, pero más o menos sigue la misma tendencia, ¿no? Por eso en la línea roja vemos la temperatura media anual. Entonces se ve claramente un crecimiento sostenido en los últimos 40 años, ¿no? Así que si se sigue con esta misma tendencia creciente, estas temperaturas podrían seguir en aumento hasta un punto de total desequilibrio, aunque
ya actualmente se pueden sentir algunas de estas consecuencias, pero podría ser incluso más intenso, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que podría llegar a este colapso, ¿no? De manera progresiva. La definición de cambio climático oficial, por así decirlo, nos la da el IPCC. El IPCC significa Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Sus siglas en inglés son el IPCC. Y es importante que ustedes lo conozcan porque el IPCC es la máxima autoridad de cambio climático, en temas de cambio climático en el mundo. Entonces, si ustedes escuchan que, lo dijo el IPCC, es como la regla para todos, ¿ok? Es importante que sepan eso. Entonces, ¿cuál es la definición de cambio climático según el IPCC? Es la variación del estado del clima que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Como vimos en la diapositiva anterior, ya se ve que el clima está cambiando, que se ve en los cambios de temperatura sostenidos. Vemos que si bien es cierto, la temperatura sube y baja todos los meses, cuando lo vemos en el largo plazo, también se ve esta variación, ¿no? Que ya va por lo menos 4 o 5 décadas. Así que esto cumple con la definición de cambio climático. Entonces, como vimos, es cuando la atmósfera se va saturando de gases de efecto invernadero, que son los gases que intensifican el cambio climático en sí, generado por diferentes actividades. Ahora vamos a ver entonces cuáles son ahora sí los efectos del cambio climático. Acá hay para comenzar con los efectos del cambio climático, hay una frase de Bill Gates que me gustó o que se ve bastante fuerte y creo que ilustra bastante bien la urgencia, el sentido de urgencia con el que hay que tomar el tema del cambio climático, ¿no? Dice, si aprendemos las lecciones del COVID-19, que es esta pandemia tan terrible que estábamos viviendo hace más de un año, podemos también abordar el cambio climático más informados sobre las consecuencias de la inacción. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá Bill Gates? Es que ambas cosas, ambos fenómenos, tanto del COVID-19 como el cambio climático, son eventos trágicos, son súper fuertes, pero también están interconectados. Entonces, las lecciones aprendidas de la pandemia nos pueden ayudar también a abordar el cambio climático, sobre todo por el sentido de emergencia, ¿no? El COVID-19 ha venido de un momento a otro, es una emergencia global, y el cambio climático también, ¿no? El cambio climático, de pronto, como es más progresivo y tiene esta presencia que va aumentando poco a poco durante los años, no vemos el efecto tan drástico de un día para otro, pero sí es algo que viene creciendo, creciendo y creciendo y que cada vez va a tener un sentido de más urgencia, ¿no? En esta noticia, que lo escribe también Bill Gates, lo dice, ¿no? El COVID-19 es horrible, pero el cambio climático podría ser peor. Así que, bueno, eso es una de las frases que les quería compartir. Acá hay algunas imágenes de las consecuencias del cambio climático. Acá se ven dos fenómenos bastante extremos y bastante opuestos unos de otros, pero ambos como consecuencia del cambio climático. Por un lado vemos inundaciones y por el otro lado vemos sequías. Entonces, en ninguno de los dos casos hay disponibilidad de agua para la vida cotidiana. Pero Ximena, me pueden decir ustedes, acá hay un montón de agua más bien. Pues no, esta agua, por más abundante que sea, que está inundándolo todo, no puede ser utilizada por la población. No es que ellos se puedan bañar en esta agua, no pueden cocinar con esta agua, obviamente no pueden limpiar nada con esta agua. Así que no es que realmente esté disponible, ¿no? Más bien incluso podría estar más sucia de la que tendrían usualmente. Y en este caso, obviamente tampoco hay agua, esa es la definición de sequía. Entonces, en este caso, podría ser que se estén perdiendo cosechas de alimentos porque de pronto llega la inundación antes de que los alimentos sean recogidos de la tierra, entonces se pierde todo, ¿no? Como que se ahogan las plantaciones, por ejemplo. Mientras que acá tampoco pueden crecer plantas, obviamente tampoco se puede producir alimentos porque no hay agua con que regarlos, ¿no? Y si es una sequía sostenida, pues tampoco
se puede ni siquiera sembrar, ya se pierde la fertilidad y las características del suelo. Entonces, vemos extremos, son climas extremos, extrema lluvia, extremas cantidades de agua o extrema sequía, donde hay total escasez, pero en ninguno de los casos hay agua disponible, en ninguno de los casos hay alimento disponible y obviamente tampoco hay calidad de vida, ¿no? Son algunas de las consecuencias entonces, inundaciones y sequías. Otras consecuencias del cambio climático son las que afectan a los ecosistemas. Entonces, si los ecosistemas se van poco a poco modificando, ya sea porque se derriten los ecosistemas de los climas más fríos. Esta foto es muy clásica, la del oso polar, que ya no tiene dónde pararse, básicamente, cuando sale a pescar, porque ya no está el hielo que usualmente le servía, ¿no? Acá se está perdiendo entonces el ecosistema del oso polar. También acá, cuando hay temperaturas extremas o cambia la temperatura de las diferentes corrientes marítimas, los pescados tampoco pueden acostumbrarse de un momento a otro, ¿no? Hay peces de aguas calientes, hay peces de aguas frías, y cuando hay estos cambios de temperatura progresiva en las corrientes, también puede ocasionar pérdida de biodiversidad. Y obviamente también, justamente por las altas temperaturas, los incendios forestales, que puede ser que sean tanto naturales como generados por el hombre, ambos se intensifican, ¿no? Entonces cada vez están más fuera de control, ¿no? Entonces si hay un incendio natural, si antes era difícil controlarlo, con el cambio climático se hace mucho más intenso y también se puede salir de control. Y claro, en los ecosistemas forestales hay muchísimos hábitats para diferentes especies, entonces cuando se incendian los bosques también se pierde esa fauna, esa flora de los bosques, ¿no? Así que son algunos ejemplos de cómo el cambio climático puede estar causando también pérdida de biodiversidad. Ok, otro efecto del cambio climático, esta vez un poco más social también, son las migraciones. ¿Por qué hay migraciones a causa del cambio climático? Porque hay ciudades, hay pueblos, hay localidades, asentamientos que cuando cambia la temperatura, cuando cambia el clima de esa localidad, de ese asentamiento, ya se hace inhabitable, ¿no? Ya no se puede vivir ahí. ¿Qué pasa con las comunidades que continuamente se inundan, que hay cada vez más lluvias o cada vez más huracanes? O de pronto están muy cerca al mar, son tal vez islas, son también tal vez comunidades costeras que viven en carne propia el incremento del nivel del mar. Entonces cada vez tienen menos disponibilidad de territorio, ¿no? Entonces se hace insostenible vivir en esas condiciones y tienen que verse obligados a migrar, ¿no? Con las inundaciones a veces también hay huaicos que pueden derrumbar las casas, puede ir sepultando de a pocos, tristemente, algunas poblaciones, ¿no? Lamentablemente. De pronto habían asentamientos donde las casas estaban elevadas, pero ya cada vez el agua llega más alto, cada vez hay menos tiempo de aguas bajas, entonces se hace insostenible. Entonces acá vemos un dato. Los fenómenos climáticos extremos se han triplicado en las 3 últimas décadas, provocando el desplazamiento de millones de personas, ¿no? Estos desplazamientos están por todo el mundo, no solamente acá en Perú o solamente acá en el Caribe, no, están por todos lados, ¿no? Hay muchas poblaciones que viven en islas pequeñas, como les digo, o en condiciones bastante vulnerables al cambio climático y no tienen otra opción que cambiar su ubicación o el lugar donde viven, ¿no? Sí, así que esta es otra consecuencia también del cambio climático. Podemos ver que hay consecuencias tanto para el ecosistema, como pérdida de la biodiversidad, como para nuestra calidad de vida también, y sobre todo esto de las migraciones es bastante grave, ¿no? Porque no solamente afecta a la comunidad local, sino también a la otra comunidad a donde migra la población, ¿no?
Así que cada vez se vuelve un tema más complejo y más urgente de abordar. Acá hay algunas noticias que también, miren, estas son del 2020, entonces hay algunas noticias como para ver que las consecuencias son cada vez más graves y más urgentes de abordar, ¿no? Entonces acá hay una noticia del año pasado donde dice que los huracanes, tifones y ciclones son cada vez más fuertes. Y no solamente más fuertes, sino también más intensos, ¿no? Huracanes, o sea, es básicamente lo mismo, tifones, ciclones, huracanes, pero reciben otro nombre en diferentes partes del mundo. Por eso no es un fenómeno puntual solamente acá en América, sino que realmente está por todas partes, ¿no? En zonas donde usualmente hay tormentas huracanadas, cada vez se hacen más fuertes y más constantes. Acá hay otra noticia también del año pasado, donde dice que la nieve se está volviendo verde en la Antártida y el cambio climático podría hacer esto peor, ¿no? No es algo positivo que la nieve se esté haciendo verde, no es que digamos, ay, qué bonito, ahora hay vegetación, no, porque no es donde corresponde, ¿no? La vegetación no le corresponde estar en la nieve, en la Antártida, ¿no? O sea, la Antártida es un ecosistema que debería estar helado, que es todo congelado, la nieve tiene que ser blanca, entonces ya se ve ahí un desequilibrio. Y por algo, o sea, la Antártida tiene ahí una función, ¿no? La nieve, el hielo de la Antártida tiene un rol, tiene una función clave, no solamente en el ecosistema de la Antártida, sino en todo el mundo, ¿no? Juega un papel clave para regular la temperatura del planeta. Entonces, si el hielo de la Antártida se va calentando, va poniéndose verde más bien, en vez de seguir a bajas temperaturas, pues eso puede poner en riesgo cada vez más, ¿no? Seguir intensificando las consecuencias del cambio climático, lamentablemente. Sabemos otra noticia, también del año pasado, dice que cada vez hay más sequías, más inundaciones, esto genera más hambruna, como les contaba, los efectos del cambio climático extremos no permiten la producción de alimentos, ya sea que hay ya demasiada agua en inundaciones o muy poca agua en sequías, en ningún caso hay producción de alimentos, pero también guerras por recursos básicos, esto está siendo un factor clave en el desarrollo de estas poblaciones en África, ¿no? Que ya desde antes venían siendo vulnerables. Acá dicen guerras por justamente la escasez de recursos, pero también por las migraciones, ¿no? Porque está generando conflictos. Hay comunidades que dicen, no, acá también hay escasez, no migres aquí, y otros dicen, bueno, pero no tengo a dónde más ir, entonces se vuelve un problema cada vez más complicado de abordar, ¿no? Ya no solamente es a lo ambiental, y eso es un error en lo que muchos tomadores de decisión caen, que piensan que el cambio climático es un problema netamente ambiental, pero ya vemos que no, porque las consecuencias afectan a cada arista de la sociedad, ya sea económica, social, cultural, ¿no? Así que sí, sabemos algunas de las consecuencias entonces. Acá hay otra noticia, esta la publicó ONU Ambiente, dice, más de 22 millones de personas se han desplazado en la última década por los peligros asociados al clima. Acá está una cifra más precisa de las migraciones. Entonces, acá ellos tienen este llamado a la acción, ¿no? Para adaptarnos más a la crisis climática. Entonces, vemos que las amenazas del cambio climático son varias y bastante, ¿cómo decirlo?, peligrosa, ¿no? Entonces, vemos que había inundaciones, sequías, pérdida de biodiversidad, incendios, migraciones, etcétera. Y todo esto influye en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro complejo sistema social en el que vivimos. Lo afecta a todo el sistema. Uno de estos puntitos pueden ser nuestras casas, nuestras ciudades, nuestros trabajos, la empresa, el emprendimiento que de pronto por ahí tenemos.
todos nos vemos afectados por estas amenazas al cambio climático. No podemos decir que yo no me estoy afectando o solamente se afectan los del Caribe que tienen huracanes, yo no me afecto, no. Estas consecuencias son a nivel global y todos nosotros somos parte de este sistema, ¿no? Así que de una u otra manera nos vemos afectados. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos viviendo ante riesgos que nos puede generar el cambio climático, ¿no? Podemos estar en riesgo porque puede ser que no haya producción de limones, porque no, de pronto se perjudica la producción de paltas. Entonces nosotros como consumidores puede ser que tengamos que empezar a asumir precios demasiado altos de los limones, que los alimentos empiecen a encarecerse porque de pronto hubo sequía y no se produjo, porque hubo inundaciones y se malogró la producción de algún tipo de alimento. No sé si recuerdan los que nos escuchan del Perú, en el 2017 hubo el fenómeno del Niño y fue súper intenso, tanto que no hubo disponibilidad de agua. O sea, nuevamente, ¿no? Hubieron tantas inundaciones que no había agua, ¿no? Parece contradictorio, pero ya les expliqué a qué se debe. Y eso también generó pérdida de muchas producciones de alimentos, ¿no? No deberíamos perder eso de nuestros recuerdos porque es importante para generar un antecedente y poder decir, oye, sí, los efectos del cambio climático ya están aquí, ya nos están afectando, y no es que esto no va a volver a suceder, no, pero eso pasó en el 2017, no va a volver a pasar, no es así, ¿no? Claro que sí puede volver a suceder. Perdón, 2019, fue en marzo de 2019, no fue hace mucho. Entonces, de alguna u otra manera podemos vernos afectados, ¿no? Así que no podemos decir esto no me va a pasar, ¿no? Ok, entonces sí hay una emergencia, sí hay efectos, a todos nos está afectando. ¿Qué hacemos al respecto, no? Es lo que nos interesa. Bueno, la buena noticia, por así decirlo, es que obviamente ya empezaron a tomar acción diferentes actores de la sociedad. Entonces les quería enseñar cuál es ese tipo de respuesta que los diferentes actores, de pronto los más relevantes, están tomando para abordar el cambio climático. De pronto nos va a parecer insuficiente, de pronto nos va a parecer que deberían estar haciendo mucho más o que debieron haber empezado antes, pero por algo se comienza. Y ya va a depender en todo caso de cada uno de nosotros, desde el rol que tengamos en la sociedad o de nuestras profesiones, acelerar un poco más la acción ante la crisis climática, ¿no? Pero bueno, comencemos. Vamos a hablar de estos 6 tipos de actores. Vamos a hablar de la prensa, de la media, que le dicen, inversionistas, reguladores, consumidores, colaboradores de las empresas y la empresa en sí misma. Un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Ok. Entonces, los medios de comunicación, la prensa, ¿cómo pueden abordar ellos el cambio climático? ¿Cómo lo vienen haciendo? Pues por ambos lados. Primero, informando sobre las consecuencias, generando este sentido de emergencia, de alarma a la sociedad, pero también reconociendo las cosas buenas, ¿no? De pronto, como les comentaba, les va a parecer que de pronto no están haciendo lo suficiente, pero sí se está trabajando en ello. Hay diferentes iniciativas desde la prensa para dar a conocer lo que se hace bien, no solamente el peligro, sino también las cosas que se están haciendo bien. Acá en Perú, por ejemplo, y para esto obviamente ayudan los reconocimientos formales o los sellos y las certificaciones, porque esto genera reputación y es algo de interés para la industria, ¿no? Para el sector privado. Entonces eso puede generar como un movimiento del sector privado, un movimiento industrial de la industria para acelerar acciones, ¿no? Aunque sea por el reconocimiento, por el certificado, pero ya se empiezan a mover al respecto y empieza a ser algo de su interés, ¿no? Acá en Perú, les decía, tenemos el sello de la huella de carbono Perú. Es una iniciativa del Ministerio del Ambiente. De pronto algunos de ustedes ya han escuchado del sello. Es un reconocimiento que tiene 4 niveles, entonces eso
motiva a que las empresas cada vez sean más ambiciosas en sus compromisos climáticos. El primer año pueden tener su primera estrella, el segundo año pueden recibir 2 estrellas y así sucesivamente, ¿no? Pueden llegar a tener hasta 4 estrellas en la plataforma de Huella de Carbono Perú. Cada estrella es reconocida por un diploma, hay una ceremonia de reconocimiento una vez al año para todas las empresas que lograron alcanzar estos niveles, ¿no? ¿Qué significa la estrella 1? Significa que ha medido su huella de carbono. La estrella 2 significa que esa medición ha sido verificada por una tercera parte, que no ha puesto cualquier dato, sino que son datos realmente confiables. La tercera estrella significa que han reducido su huella de carbono, así que sí o sí tiene que darse a partir del segundo año, cosa que puede comparar sus resultados con el año anterior. Y la cuarta estrella es cuando la empresa ha compensado su huella de carbono. Es decir, es como si hubiera emitido 0, ¿no? Primero mide su huella de carbono, la reduce, entonces, y puede poner iniciativas, por ejemplo, de reforestación. La reforestación como tiene que ver con plantas, con bosques, en vez de emitir más emisiones, lo que va a hacer es capturar emisiones de carbono, ¿no? Entonces compensa, a eso se refiere con compensar su huella de carbono con este apoyo a iniciativas de reforestación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ha emitido emisiones, ha generado emisiones a la atmósfera, igual ha compensado con estas iniciativas de reforestación, por ejemplo, haciendo un neto, ¿no? Se suma se resta y simplemente sale como 0 de emisiones, ¿no? A eso se le llama carbono neutralidad y eso es motivo para lograr la cuarta estrella, que es el nivel máximo en la huella de carbono Perú, ¿no? Entonces, nuevamente, para recapitular sobre la huella de carbono Perú, tiene 4 niveles, lo que hace que motiva a las empresas a seguir avanzando. La primera estrella es por medir la huella, la segunda es por verificar la huella, la tercera es por reducir emisiones y la cuarta es por ser carbono neutral. ¿Okay? Entonces, esta plataforma es de acceso libre, es gratuita, así que se ha posicionado bastante rápido en el sector privado acá en Perú. Bueno, creo que recién ha tenido su primer aniversario, así que para hacer su primer aniversario se ha posicionado bastante rápido. Ya hay varias empresas ahí. Pueden ustedes mismos entrar hacia la página web y ver las empresas y en qué nivel de reconocimiento, cuál es el nivel de reconocimiento que han logrado. Otro reconocimiento es la ISO. Obviamente la ISO tiene certificaciones para todo, ya conocemos, y obviamente no le falta la ISO para la huella de carbono, ¿no? Así que esa es la 14064, y esta, a diferencia de la de Perú, es global, ¿no? Tiene reconocimiento y posicionamiento internacional. Esto también se audita por una tercera parte y se puede lograr este sello, ¿no? Creo que no hay mucho más que explicar para la ISO. Y bueno, ahora también hay otro tipo de certificaciones que no necesariamente se centran en el tema ambiental, pero también lo incluyen, ¿no? Como es el caso de la certificación B, o de empresas B, así se llama. Estas empresas B incluyen varios aspectos de una empresa, no solamente ambiental, como les decía, también ven el tema de comunidades, el tema de clientes, gobernanza, colaboradores, pero el componente ambiental es un componente clave para recibir este reconocimiento, ¿no? Entonces, y así hay algunas más que también incluyen el tema ambiental. Por ejemplo, también hay sellos y reconocimientos para un sector específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector de producción de cemento tiene un sello verde para el cemento que lucha contra el cambio climático, ¿no? También pueden estar los edificios, no sé si han escuchado, pero hay certificaciones LEED
la certificación EDGE, ¿no? Que son exclusivamente para edificaciones. Hay también para la madera, productos que vienen de la madera, también tienen una certificación, y así sucesivamente, ¿no? Cada rubro, cada sector también tiene su propio sello. Digamos, estos sellos son en general para todo tipo de empresa, pero también hay reconocimientos, premios y sellos para cada tipo de industria. Así que acá se puede ver también que cada vez hay más iniciativas, ¿no? Para reconocer el esfuerzo del sector privado para hacer frente a la crisis climática. Ahora vamos a cambiar a los reguladores o al sector público. Entonces, acá vamos a centrarnos acá en Perú. Y bueno, y el Acuerdo de París es global, así que empecemos por ahí. A nivel global, hay esta convención mundial de las Naciones Unidas, donde se juntan casi todos los países del mundo, son más de 150 países que se juntan una vez al año para discutir temas de cambio climático, de cómo abordar el cambio climático. Esta convención del cambio climático se llama COP, cambio climático, COP. Ya acá está la sigla, COP, COP. En la COP21, que fue en el año 2015, se redactó, se diseñó el Acuerdo de París, ¿ok? ¿Por qué? Porque la sede de la COP fue en París, entonces se llama el Acuerdo de París. Entonces ahí pusieron una serie de compromisos a los que los países voluntariamente podían ratificarse, ¿no? El Perú fue uno de los países que firmó y ratificó estos compromisos, y uno de los compromisos es mitigar el cambio climático y adaptarse al cambio climático hasta el año 2030 con una meta bien concreta. Esta meta no es la misma para todos los países, sino que cada país definía su propia meta, ¿no? Eso fue uno de los acuerdos en este pacto global, por así decirlo, ¿no? Que no se llegaron a poner de acuerdo de cuál era la meta a la que todos tenían que llegar. Así que dijeron, bueno, ok, pero cada uno entonces defina su meta, aunque sea 5%, pero comprométete a hacer algo, ¿no? Entonces, así fue como en el 2016 Perú ratifica, y la primera meta fue de reducir 30% de emisiones al año 2030, pero ahora, justo en diciembre del año pasado, hace no más de 4 meses, el país aumentó su ambición, así que ahora el Perú tiene que reducir, se ha comprometido a reducir sus emisiones en 40%, que es bastante. Entonces, para cumplir este compromiso, pues el país ha decidido empezar a formalizar o a aterrizar, a reglamentar este sector en el país, ¿no? Así que en el año 2019, si no me equivoco, publicaron la Ley sobre Cambio Climático y ya publicaron también su reglamento. Entonces, en esta ley de marco sobre cambio climático fue justamente cuando se lanzó, por así decirlo, o se creó la huella de carbono Perú que les enseñé en la diapositiva anterior. Pero esto fue reciente, pero cabe mencionar que la Bolsa de Valores de Lima, desde el año 2015, imagínense, ya adelantándose un poco a lo que se venía con el Acuerdo de París, ellos ya preguntaban a las empresas que cotizan en bolsa si miden o no miden su huella de carbono, lo cual es interesante porque ninguna empresa va a querer poner no, ¿cierto? Igual no era obligatorio, pero igual era incómodo para las empresas poner que no medían su huella, ¿no? Entonces todas las empresas que cotizan en bolsa sienten como un poco de presión por medir su huella para poder poner que sí la miden en su reporte anual que hacen a la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Así que nuevamente no es obligatorio, pero igual genera esta incomodidad o esta pequeña presión al sector privado que están dentro del mercado de valores. Así que son como diferentes señales del sector regulador del país.
que demuestran que cada vez este tema es más relevante también para el sector público y tiene esta tendencia a ser cada vez más regulado, ¿no? Por así decirlo, menos voluntario y un poquito más exigente, ¿no? Porque por ahora todo es voluntario, no es que las empresas tengan que sí o sí medir su huella, mucho menos tienen que reducirla, ¿no? O sea, muchos me preguntan, ¿y cuál es la meta del sector privado en el Perú? ¿Cuánto tiene que reducir el sector privado? Es que no hay, ¿no? Todavía no se ha establecido una meta concreta para algún rubro, ni mucho menos. Todo es voluntario hasta ahora, ¿no? Pero la tendencia es que sí se vayan generando compromisos poco a poco, al menos acá en el Perú. En otros países sí el marco regulatorio está bastante más avanzado y no estamos hablando solamente de países muy lejanos como Europa, que ellos están bastante regulados hace bastante tiempo, sino también países latinoamericanos. En Chile, en Colombia, en México están un poco más avanzados en regular el cambio climático, ¿no? Si no me equivoco, fue México uno de los primeros en sacar su ley sobre cambio climático, creo que hasta ya la actualizaron, ¿no? Entonces, son señales que no vienen solamente de países muy lejanos o es algo que al Perú se le ha ocurrido, sino que en verdad ya es una movida de los diferentes gobiernos también de Latinoamérica, ¿no? Creo que es un tema que cada vez cobra más relevancia. Nuevamente, nosotros podemos decir que todavía se está haciendo poco, que debieron haberlo hecho antes, pero nuevamente por algo se empieza, así que ahí vamos. Vamos a seguir ahora con otro actor, que son los inversionistas. Los inversionistas, ¿por qué les interesa a los inversionistas hablar sobre cambio climático o conocer sobre el cambio climático? Porque justamente en la última diapositiva de efectos del cambio climático veíamos que todos nos vemos afectados por el cambio climático, de una manera u otra. Entonces, los inversionistas pues prestan su dinero, invierten su dinero, colocan su dinero en diferentes negocios. Entonces, ¿qué pasa si el negocio en el que están invirtiendo no está tomando en cuenta el cambio climático y de pronto, no sé, invirtieron en una cosecha de paltas, ¿no? Le prestaron a una agroindustria de paltas. Y toda la palta de ese año se pierde por las inundaciones en una época que no correspondía por efectos del cambio climático. ¿O qué pasa si la empresa donde han invertido, pues empieza un conflicto social porque hay demasiadas migraciones por efectos del cambio climático? Entonces, ese tipo de consecuencias harían que el retorno de la inversión en ese capital pues no sea el esperado o incluso haya pérdidas, ¿no? Por eso es que el inversionista se tiene que asegurar que los negocios en los que está invirtiendo su dinero pues, al menos estén considerando en cuenta los riesgos que el cambio climático representa para esa empresa, ¿no? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Que estén considerándolo, aunque sea tomando en cuenta que el cambio climático existe y tienen que hacer algo al respecto. Pero no solamente eso, sino de que hagan algo, ¿no? Ok, lo estoy tomando en cuenta, pero no hago nada al respecto. Un siguiente paso es tomar acción. Entonces, por eso es que los inversionistas sí tienen bastante interés por saber qué está pasando con las empresas en términos de cambio climático incluso antes de tomar una decisión de dónde poner su capital. Acá hay, por ejemplo, los resultados de una encuesta, de la encuesta global de gobernanza, ambiente y sociedad de PNB Paribas del año 2019. Vemos que si bien el 2016 todavía menos cantidad de dueños de acciones consideraban aspectos ambientales, cada vez son más, ¿no? En el 2019 ya era el 75% y se proyectaba que para este año ya el 92% de accionistas del mundo, porque es una encuesta global, consideren los temas ambientales y de sostenibilidad antes de decidir dónde invertir. Y vinculado a eso hay estas iniciativas
que son como vitrinas o ventanas o bases de datos, por así decirlo, para los inversionistas, donde pueden ellos encontrar diferentes empresas o el desempeño de las empresas con caras al cambio climático, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, la iniciativa de Portfolio Decarbonization Coalition, que es la coalición de descarbonización de los portafolios. Los portafolios es la cartera de proyectos de inversión. Entonces, acá hay una serie de proyectos, una serie de empresas que están comprometidas con el cambio climático, ¿no? Entonces, un inversionista, cuando ve que hay una empresa aquí, pues ya se siente un poco más seguro de que está tomando acción, ¿no? Que está comprometido con el cambio climático. Lo mismo pasa con CDP. Sus siglas en inglés es Carbon Disclosure Project, en español sería como el proyecto del el desglose del carbono, algo así. Se pronuncia usualmente como CDP, como les digo. Acá también las empresas pueden subir y compartir su información sobre su huella de carbono y sobre cómo han ido progresando en el tiempo, ¿no? Entonces van a encontrar la huella de varias empresas durante varios años. Antes era la información pública, creo que ahora tienes como que registrarte y tal para ver los resultados. Pero está ahí disponible, ¿no? Ustedes incluso pueden entrar tranquilamente a la página web del CDP, la parte de Climate Change, de cambio climático, y van a encontrar ahí la información. Esto también es una buena señal para los inversionistas, ¿no? Entonces, si ven que la empresa está en CDP y que además está en Portfolio Decarbonization Coalition, pues son buenas señales para ellos, ¿no? Y por último, pero no menos importante, el último ejemplo que les pongo acá es el GRI. De pronto también ustedes ya lo han escuchado. Sus siglas en inglés son Global Report Initiative o la iniciativa del reporte global, algo así. Acá nuevamente no habla solamente de cambio climático ni de aspectos únicamente ambientales, sino que es más 360, ¿no? Habla sobre iniciativas anticorrupción, iniciativas de gobernanza, iniciativas para atenuar la pobreza. Hay diferentes aspectos, pero uno de los componentes también fundamentales es el de cambio climático, donde también se puede colocar ahí la huella de carbono. Entonces, en esta iniciativa, los inversores están, o sea, cuando una empresa va y revisa qué empresas en el GRI o están ahí, pues van a ver empresas no solamente que tengan un compromiso ambiental, sino también un compromiso social, ¿verdad? Entonces ahí van a ver de pronto algo más completo. Así que cualquiera de estas plataformas o de estas iniciativas son buenas señales para los inversionistas, y obviamente no son las únicas. Yo estoy poniendo acá las que para mí son las más relevantes, las que destacan, pero nuevamente también pueden haber este tipo de iniciativas a nivel de sectores concretos, ¿no? Por ejemplo, para el sector o el rubro bancario hay una iniciativa concreta, ¿no? de compromiso para descarbonificar la inversión solamente en el rubro bancario, ¿no? ¿Por qué es tan importante el rubro bancario? Porque ahí el banco presta dinero a diferentes negocios, ¿no? Entonces ellos también tienen que estar alerta de que los prestamistas van a poder devolver ese préstamo, ¿no? Así que también es de su interés. Y así diferentes rubros también pueden tener su propia iniciativa para reportar la huella de carbono, ¿no? Y estar disponible para inversionistas. Bueno, sigamos entonces con el siguiente factor. Los consumidores. Los consumidores son re importantes en la sociedad, ¿verdad? Porque podemos generar presión. A mí siempre me gusta decir que cuando nosotros compramos, estamos como emitiendo un voto, ¿no? Un voto silencioso, pero un voto al fin y al cabo. ¿Por qué decidimos por la marca A en lugar de las otras marcas? Ya va a depender de nosotros, ¿no? Puede ser que solo estemos viendo el precio, pero cada vez son más las personas que no solamente toman en cuenta el precio o la calidad para elegir un producto de una marca A o B, sino también temas de medio ambiente, sostenibilidad y, por supuesto, el cambio climático, ¿no?
Incluso estas encuestas nos permiten ver esta tendencia. Entonces, en el año 2013, según la encuesta de consumidores en Nielsen, teníamos que en el año 2013 el 50% de los encuestados estaban dispuestos a pagar un poco más por productos sostenibles. Esto aumentó en 5% el año siguiente y bastante más en el año de la encuesta del 2015. De esto ya han pasado 6 años, así que si la tendencia en estos primeros 3 años era creciente, se esperaría que para este año 2021 haya seguido aumentando o se haya intensificado esta tendencia, ¿no? Sobre todo ahora, en época de pandemia, se ha visto incluso un incremento más intenso en este sentido, porque las personas al estar como cerradas y tal han podido ver los efectos también del ambiente al estar sin la presencia o las actividades humanas de manera tan intensa, ¿no? Entonces ha habido ese proceso de pronto de reflexión. No sé si se acuerdan, pero las primeras semanas de la pandemia hubieron muchas noticias de que los animales estaban en las calles, que había más biodiversidad en las ciudades, que se sentían como más tranquilos los animales de salir. Entonces esas pequeñitas muestras también motivaron la reflexión y el interés por el tema ambiental, ¿no? Y en esta otra gráfica vemos qué tanto están de acuerdo las diferentes generaciones a este encabezado, ¿no? El encabezado es muy importante que las compañías implementen programas que mejoren el ambiente. Entonces vemos que las generaciones más jóvenes son las más interesadas, ¿no? Pero en cualquiera de las generaciones, igual más de la mitad de personas están de acuerdo con esto, ¿no? Pero igual son los más jóvenes los que tienen un porcentaje más alto, ¿no? Entonces los millennials están por encima del 80% de ellos estaría interesado en que las compañías mejoren el medio ambiente, más del 60% en la generación X y también más del 60% en los baby boomers, ¿no? Van por ahí estos resultados. Entonces, nosotros como consumidores, les decía, tenemos un gran poder. Si nadie les exige a las compañías, nosotros como clientes no estamos generando ninguna presión, ¿no? No estamos exigiendo de pronto una mejor cadena de valor, mejores prácticas en la producción de los bienes que nosotros mismos consumimos, ¿no? Entonces, ahí también nosotros tenemos algo de responsabilidad por cómo la empresa está produciendo sus bienes, que al final del día somos nosotros los que lo compramos, ¿no? Si ellos obviamente no tuvieran clientes, tendrían que cambiar un poco su modelo de negocio, ¿no es así? Entonces, si nosotros estamos comprando sus productos, por más de que la empresa no esté haciendo nada con respecto al cambio climático, al medio ambiente, silenciosamente o indirectamente los estamos apoyando, ¿no? Porque les estamos diciendo, bueno, no estás haciendo las cosas bien, pero igual te compro. Entonces, si más bien sí generamos cambiamos nuestro hábito de consumo por marcas más ecológicas, más sostenibles, que sí estén haciendo algo por el cambio climático, entonces ya van a ver un efecto en sus ventas y eso sí que les va a motivar a hacer cambios, ¿no? En su producción y de pronto ponerse un poco más las pilas para abordar el cambio climático. Eso por el lado de consumidores. Un ratito voy a tomar agüita. Okay. Ahora, también dentro de la misma organización o nosotros como colaboradores de pronto de diferentes empresas, también podemos generar cambios, ¿no? Acá vemos en la encuesta de Global Millennials hecha por Communications también hace algunos años atrás, ya veíamos estas cifras que son bastante significativas, ¿no? Vemos el primer dato que dice que el 75% de los millennials aceptarían un recorte salarial, esto es fuertísimo, para trabajar en una empresa socialmente responsable, ¿no? Entonces, vemos qué es lo que están valorando ahora los colaboradores.
están valorando mucho la trascendencia, ¿no? Hacer algo más, el propósito. No solamente es la rentabilidad o el ingreso económico, sino también esa trascendencia, ese sentido de pertenencia, de estar haciendo algo positivo por el mundo, ¿no? Entonces, incluso decían, 75% no es un porcentaje para despreciar, ¿no? Es bastante significativo. Puede ser que con la pandemia, porque estos resultados son antes de la pandemia, de pronto los resultados post pandemia son menores por la crisis. De pronto ahora sí están aceptando trabajo en una empresa que no sea tan responsable y tal, pero es por la coyuntura, ¿no? Igual se ha reducido un poco. No creo que se haya reducido tanto tampoco, pero 75% igual es alto, ¿no? Incluso si disminuye algunos porcentajes, sigue siendo un valor significativo, ¿no? Si fuera incluso solo 50%, sigue siendo un número importante. El otro dato que tenemos es que el 76% de los millennials considera los compromisos sociales y ambientales de una empresa antes de decidir dónde trabajar. Entonces, esto también es bastante interesante para ver qué le ofrecemos a un nuevo colaborador, ¿no? ¿Qué se le puede ofrecer? Pero también desde el lado del colaborador, si estamos poniendo como en riesgo el talento de la empresa, ¿no? Porque, oye, si no estás haciendo las cosas bien, probablemente yo no me quede trabajando aquí, ¿no? Entonces, eso tampoco es beneficioso para la organización, así que si ven que los colaboradores también ejercen esa presión, pues va a generar cambios nuevamente, ¿no? El 64% de los millennials no acepta un trabajo si el empleador potencial no tiene prácticas sólidas de responsabilidad corporativa, ¿no? Porque, ¿cuál es la consecuencia de que no tenga prácticas sólidas de responsabilidad corporativa? Pues es más probable que los riesgos que genera el cambio climático les afecten, ¿no? Y la empresa también se vea en aprietos, no solamente de pronto en su producción o en el core business, pero de pronto en su reputación, ¿no? A nadie le va a gustar trabajar en una empresa que sale en las noticias, que sale en el periódico por estar contaminando, por generar conflictos sociales. Nadie va a querer trabajar en una empresa que aparece como la que más contamina el océano, pues, ¿no? Así que obviamente va a ser algo de interés de los colaboradores, pero en particular de las nuevas generaciones, ¿no? Como en este caso, esta encuesta era solamente para millennials, así que por eso tenemos este tipo de resultados. Ok. Y bueno, obviamente la empresa, el sector privado, también se está moviendo, ¿no? Hemos visto que de una manera u otra el mercado responde, ¿no? Ya sea por la presión del sector público regulándolo, ya sea porque hay otras iniciativas que reconocen su trabajo o porque sus clientes están exigiendo mejores prácticas o de pronto porque los colaboradores mismos están ejerciendo una presión. Pero la empresa también se beneficia de esto, ¿no? Obviamente hay muchísimas razones por las que contribuir con el cambio climático desde la empresa. Y acá estoy poniendo como que dos adicionales, aparte de todas las que hemos visto anteriormente, que es la mejora en la gestión de la información y obviamente mejorar el uso y la eficiencia de sus insumos y materiales. ¿Por qué? Porque hay muchos factores dentro de la organización que pueden estar influyendo en el cambio climático, ¿no? Puede ser que la empresa esté teniendo algunas actividades que sin saber están contaminando más e intensificando el cambio climático. Y como le restan importancia, no están dándole seguimiento a esos datos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a darse cuenta que hay ciertas acciones dentro de la empresa que contribuyen con el cambio climático y ellos no sabían, ahí recién se ponen a medir, a guardar la información, a ordenar los datos. Entonces, gestionar el cambio climático de dentro de la empresa también te ayuda a hacer un mejor seguimiento de los indicadores de diferentes datos de la empresa, ¿no? Así que para eso también ayuda
gestionar el cambio climático o abordar el cambio climático desde el sector privado. Y obviamente también la eficiencia en uso de recursos. Por ejemplo, para medir la huella de carbono, toda la huella de carbono está vinculado a algún recurso, ¿no? Al uso de algún recurso. Por ejemplo, la electricidad. Si consumo más electricidad, dependiendo de la fuente de electricidad también, va a generar más emisiones a la atmósfera. Si consumo mucho combustible fósil, ¿no? De pronto gasolina, diésel, etcétera, también me va a generar más huella de carbono, ¿no? Entonces, cada recurso está vinculado a la generación de emisiones. Entonces, si por ahí estoy siendo ineficiente en usar la electricidad o ineficiente en usar el combustible, en los ejemplos que les he dado, pues van a generar más emisiones sin querer y sin que sea necesario, ¿no? Así que si quieren reducir sus emisiones, se puede empezar identificando esas ineficiencias, ¿no? Y eso también genera pues reducción de costos o más eficiencia en los costos, ¿no? Así que son beneficios adicionales que la empresa también valora de empezar a gestionar su contribución o su impacto, ¿no? En el cambio climático. Creo que eso sería el último actor. Sí. Ok, entonces ya hemos visto cómo diferentes actores de la sociedad están trabajando por el cambio climático, qué tipo de acciones más o menos existen, qué iniciativas del sector privado, del sector público hay o desde la sociedad civil podemos hacer. Y ahora quería enseñarles cuáles son como las últimas tendencias, por así decirlo, en mitigación y adaptación al cambio climático. Para mitigar el cambio climático hay diferentes formas de hacerlo. Les decía, por ejemplo, en la diapositiva anterior, que se puede simplemente ser más eficiente en el uso de la electricidad o ser más eficiente en el uso del combustible y ahí se van mitigando las emisiones, ¿no? Pero a nivel mundial o a nivel regional hay algunas estrategias que van saliendo también con el avance de la investigación. También van saliendo a la luz nuevas estrategias, ¿no? Entonces ahí vamos a ver más o menos en qué momento estamos y cuáles son las iniciativas que están cobrando fuerza en estos últimos años. Pero antes, explicarles un poco qué es la mitigación y qué es la adaptación, aunque seguro varios de ustedes tienen ya alguna idea. Un segundito. Ya, entonces, digamos que el cambio climático puede ser como un círculo también, ¿no? Puede ser cíclico, me refiero. Entonces, tenemos a la organización que puede estar generando emisiones, ¿no? Entonces, la organización, en sus diferentes actividades, libera emisiones a la atmósfera que pueden estar intensificando el cambio climático, ¿no? Estamos ahora acá. El cambio climático puede tener consecuencias muy graves, como las que ya hemos estado viendo, las inundaciones, las sequías, los incendios, la pérdida de biodiversidad, las migraciones, etcétera. Y estas consecuencias generan un impacto nuevamente en la sociedad. Pero la sociedad o la organización nuevamente genera las emisiones que intensifican el cambio climático, generando consecuencias graves, afectando a la organización, pero la organización también genera emisiones y así sucesivamente, ¿no? Por eso les decía que puede ser un ciclo, ¿no? Puede ser bastante cíclico esta lógica. Entonces, digamos que la organización puede abordar el cambio climático ya sea por este frente o por este otro, ¿no? Por eso les decía también que la mitigación y adaptación pueden ser dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, la organización puede hacer algo para que estas emisiones se reduzcan, para que el impacto en el cambio climático también sea menor, ¿no? Pero por otro lado, la organización también tiene que dar cara a estas consecuencias. ¿Qué va a hacer al respecto? Si hay inundaciones todos los años o si hay sequías todos los años, ¿qué puede hacer la organización al respecto? Ya no puede retroceder el tiempo, obviamente, así que lo que queda es adaptarse. ¿Ok? Entonces, esas son las dos grandes estrategias, ¿no? O mitigar sus emisiones o adaptarse a las consecuencias.
Usualmente, ¿qué se hace? Ambas, ¿no? Siempre se tienen que hacer tanto la mitigación como la adaptación. Por eso, una sola moneda, pero dos caras diferentes para abordar el cambio climático. Entonces, ahora sí, dicho esto, veamos algunas de las tendencias. Tendencias en mitigación, estos son los 4 pilares, digamos, que el Ministerio del Ambiente ha considerado como grandes estrategias para mitigar el cambio climático e incluso llegar hasta la carbono neutralidad en los próximos años, ¿no? Van a ser sus ejes principales. ¿Cuáles son? Por eso la fuente de estas 4 es del Ministerio del Ambiente del Perú del año pasado. Entonces tenemos las energías renovables, que esto ya ha venido cobrando cada vez más fuerza, pero las energías renovables no son algo nuevo, pero sí es una tendencia que permanece, con el paso de los años sigue bastante vigente. Cada vez también descubren nuevas fuentes de energía renovable, ya no solamente es pues la solar, la eólica, también hay otros tipos de fuentes de energía renovables, ¿no? Así que el Ministerio del Ambiente, el país está apostando por esta estrategia para los próximos años, ¿no? Otra tendencia, otra forma o estrategia que se está viendo para reducir las emisiones, mitigar el cambio climático, es la electrificación de la economía. Esto básicamente es para reducir el uso de combustible y empezar a usar más electricidad. Esto puede explicarse porque ustedes dirán, ay, pero la electricidad también genera emisiones. Es correcto, pero resulta que acá en Perú la matriz energética se puede decir que es bastante limpia porque más del 50% de la energía viene de hidroeléctricas, de fuentes del agua, ¿no? Teniendo como fuente de energía el agua. Entonces, generar energía del agua es mucho más limpio que generar energía de la quema de combustibles. Entonces, por eso es esta decisión de mejor utilizar electricidad que utilizar combustible. Acá, al menos eso para la realidad nacional. De pronto, habrá otros países que su matriz energética no tenga tanto recurso hídrico ni tantas fuentes renovables, y ahí lo que convendría de pronto es cambiar un poco la matriz energética y por mientras seguir usando combustible. Cada país tiene una realidad diferente y las estrategias pueden variar. Al menos acá en Perú, sigue siendo una de las estrategias, ¿no? Acá en la descripción tenemos que buscan electrificar tanto el transporte, pero no solamente el transporte, sino también los hornos, maquinaria que esté fija, pero que también esté utilizando combustible. Así que luego ponen motores en general. Cualquier motor que esté utilizando combustible, la estrategia sería cambiar este combustible por poder eléctrico, ¿no? Desde la electricidad. Esa es otra de las estrategias. Otra de las estrategias por la que está apostando también el país es la economía circular. Ximena, pero ¿qué tiene que ver la economía circular con la reducción de emisiones? Bueno, eso tiene que ver con la parte de los residuos. Los residuos, cuando se degradan, también pueden estar generando emisiones. Entonces, cuando la cadena de valor es lineal, que tiene un aprovechamiento de un recurso nuevo, lo usas y lo botas, entonces se generan bastantes emisiones, no solamente en la cadena productiva, sino también en esta extracción del recurso y también el desecho del recurso, ¿no? Y esos son eslabones que se minimizan cuando tienes una economía circular, porque todo como que recircula, ¿no? Justamente de ahí viene el nombre de la economía circular. Que el residuo de uno sea el insumo de otra industria. Entonces, eso reduce la extracción de nuevos recursos y también reduce la generación de residuos. Así que por ahí se están reduciendo las emisiones y es por eso que la economía circular también viene a ser una de las tendencias, de las últimas tendencias para mitigar el cambio climático. En la descripción tenemos que esto aumenta la eficiencia energética y el uso de recursos que ya les estaba comentando,
Y también revaloriza los residuos, ¿no? Que es lo que también les estaba explicando. ¿Qué otra tendencia tenemos o cuál es el otro pilar que el Ministerio del Ambiente está considerando? Son las soluciones basadas en naturaleza. Estas soluciones basadas en naturaleza es un concepto relativamente nuevo. O sea, si economía circular ya nos suena algo novedoso, las soluciones basadas en naturaleza tienen incluso menos tiempo, ¿no?, que la economía circular. ¿De qué trata? Es aprovechar los servicios o los servicios, las virtudes, por así decirlo, que tiene la naturaleza, que tiene el ecosistema, para un objetivo concreto, ya sea para la industria, para la sociedad o para el ambiente, ¿no? Pero basándonos en conservar la naturaleza, ¿no? Entonces no es una conservación de la naturaleza solamente por conservar, sino que tiene un objetivo concreto, nuevamente, ya sea para tener un impacto económico positivo, un impacto ambiental positivo o un impacto beneficioso para la sociedad. Entonces, lo interesante de las soluciones basadas en naturaleza es que ya aterrizan o tangibilizan el beneficio que la naturaleza da a un objetivo concreto para la calidad de vida de la población, ¿no? Y de la sociedad. Entonces, esa es la parte o el componente más novedoso de esta tendencia, ¿no?, que es las soluciones basadas en naturaleza. Dice en la descripción, hectáreas pueden ser gestionadas sosteniblemente para fines de producción agrícola, maderera y de conservación. Entonces, esto también puede generar ingresos al sector turismo, ¿no? Porque siempre son destinos turísticos los ecosistemas bien conservados, ¿no? Pero no solamente ese sería el objetivo, sino también la producción agrícola sostenible y la producción de productos maderables. Pero siempre con este objetivo de estar conservando también las características del ecosistema. Así que esos vendrían a ser los 4 grandes pilares que el Ministerio del Ambiente está tomando en cuenta para mitigar el cambio climático, ¿no? Obviamente estas son como grandes paraguas. Dentro de cada uno de estos pilares hay varias medidas, varias acciones, varias estrategias más concretas, que obviamente ya no daría el tiempo de abordar uno por uno, pero esos digamos que son los grandes paraguas o las grandes tendencias que recién han salido el año pasado, así que se piensa pues que sigan cobrando fuerza en los próximos años, ¿no? Es como parte del plan que más bien bajo estos paraguas se siga generando las acciones, la estrategia de mitigación en el país. Ok, acá hay algunas otras tendencias que ya no son solamente en Perú, sino ya más en Latinoamérica. Vemos acá que hay la generación distribuida. ¿Qué es la generación distribuida? Es que no solamente se genere electricidad por parte de una sola, de una gran empresa o centrales grandes de energía, sino que también cualquier ciudadano, de manera, como dice su nombre, distribuidos por todas partes del país o del territorio, puedan generar su propia electricidad y los remanentes, la energía residual. Por ejemplo, si yo produzco 100 kilowatts, es un ejemplo, 100 kilowatts y uso solamente 50, los otros 50 lo puedo introducir a la red eléctrica interconectada, ¿no? Esa es la generación distribuida. Que cualquiera pueda generar su propia energía y los excedentes se puedan introducir a la red eléctrica interconectada. Por eso se le llama generación, se refiere a la generación de energía distribuida, porque estaría distribuida por todo el territorio. Entonces eso también es una tendencia que acá en Perú también se ha intentado empujar, todavía no se ha terminado eso de regular, pero en otros países, como por ejemplo en Guatemala o en Brasil también, por ejemplo, ya lo vienen aplicando, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, el año pasado, en el 2020, ya se estaban trabajando en una propuesta de lineamientos de la política fiscal para que esto sea una realidad en Guatemala, ¿no?
También vemos que hay recursos, hay financiamiento disponible para iniciativas que contribuyan con acciones que mitiguen el cambio climático, que esto tiene que ver con lo de los inversionistas que les contaba también hace algunas diapositivas atrás. Vemos que en ambas noticias hablan de las NDC. Las NDC son los compromisos nacionales, pero ya concretos, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que el Perú ratificó el Acuerdo de París? Ok, esa ratificación se detalla, por así decirlo, en las NDC, ¿no? Es National Determined Contributions, que en español sería como contribuciones nacionalmente determinadas, se refiere a la contribución para mitigar el cambio climático, ¿ya? Entonces, todos los países que han ratificado el Acuerdo de París han detallado su compromiso en las NDCs, ¿no? Entonces puede ser que Perú se haya comprometido en reducir en 40% las emisiones, entonces en las NDC vamos a encontrar el detalle, ¿no? En las NDC Perú vamos a encontrar cómo lo va a lograr, qué medidas va a tomar. De pronto Chile, México, Argentina también se han comprometido a otra meta de reducción y ellos también han elaborado su NDC para detallar y para explicar cómo lo van a lograr, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ver de pronto bastante seguido el término o las siglas NDC en las noticias, ¿no? De cambio climático. Entonces, acá vemos que hay varias noticias que hablan sobre el financiamiento de proyectos o de medidas que estén alineadas con las NDC de Perú o de cualquier otro país, ¿no? Vemos que esto tiene que ver con América Latina y el Caribe, ¿no? Financiamiento en las NDC de América Latina y el Caribe. Acá la otra noticia es integración de las entidades financieras en implementación de las NDC y el aumento de la ambición climática. Entonces vemos que hay una movida fuerte desde el sector financiero. Ok, acá vemos otra tendencia que es la logística sostenible. Eso es también bastante novedoso. Vemos que estas noticias son del 2019. Es un concepto relativamente nuevo, la logística sostenible. Puede parecer algo bastante, a veces decimos, no, pero eso es solo logística, como si fuera algo menor, ¿no? Pero la logística realmente está en todas las industrias, está en todas partes y se necesita también abordar ahí el cambio climático, ¿no? La mayoría del combustible que se utiliza para la logística, para movilizar la carga, para el desplazamiento de materiales, usualmente utiliza combustible fósil, ¿no? Entonces sí que se está ahí generando bastante emisiones por el tema de logística. Entonces es interesante porque ya se hablaba antes del transporte sostenible, entonces es interesante que lo pongan de manera un poquito más concreta, no es cualquier transporte, sino es el que tiene el objetivo de gestionar la logística de alguna empresa o alguna organización, ¿no? Entonces esto lo aterriza un poco más, me parece, a las organizaciones, ¿no? El transporte puede sonar no solamente a organizaciones, sino también al ciudadano, ¿no? Al ciudadano de a pie. Pero en este caso, cuando ya hablan de logística, ya se está tomando en cuenta más el tema de cadenas de valor, del proceso productivo y tal. Entonces, se podría decir que tiene un enfoque un poquito más para el sector privado, ¿no? La logística sostenible. Entonces vemos que esto era como una primera introducción. En el 2019 recién se estaba hablando de introduciendo la logística sostenible, no tiene ni 2 años, ¿no? menos de 2 años, esto es mayo, y el desarrollo de nuevas herramientas en el desafío del cambio climático. Y ya unos meses después ya se habla de iniciativas a nivel regional, casos exitosos de diferentes empresas en Latinoamérica que están poniendo en práctica, implementando este nuevo concepto de la logística sostenible. Entonces eso vendría a ser otra de las tendencias. También ahí está esta tendencia que también es bastante reciente, esto es bastante novedoso,
que es la eliminación del CO2 o del dióxido de carbono, que ya tiene, o sea, incluso ya tiene su propia sigla, ¿no? Eliminación de dióxido de carbono, o más conocido como EDC. Entonces eso también es algo novedoso. Eso tiene que ver con, tiene bastante que ver con ya análisis de datos dentro de una misma de una zona geográfica, considerando la industria. Se hace a través bastante de mapas, de sistemas de información geográfica. Es algo bastante técnico, pero que ha tenido resultados bastante interesantes y prometedores. Si bien no se ha escalado a niveles muy macro todavía en estas iniciativas, como pueden ver, una primera noticia salió en octubre del 2019, otra en junio de 2020, son cosas bastante recientes, pero con bastante potencial. Puede sonar un poco tedioso porque sí se necesita bastante conocimiento técnico para aplicar esta tendencia, digamos, la EDC o de eliminación de dióxido de carbono, pero ha tenido tan buenos resultados en los casos donde se han aplicado, que es como prometedor, y probablemente esta tendencia se fortalezca con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, dice a gran escala, gobernanzas, riesgos y oportunidades para América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces ya se están haciendo las primeros, ¿cómo decirlo? Como que las primeras averiguaciones sobre qué tanto conviene o qué tanto nos pone en riesgo aplicar esta tendencia a gran escala, ¿no? Todavía, como les digo, no se está aplicando a gran escala, pero sí es una tendencia para mitigar el cambio climático bastante prometedora. Así que todavía está ahí investigándose, ¿no? Esto es bastante reciente. ¿Qué otras tendencias tenemos para mitigar el cambio climático? Tenemos el carbono azul. ¿Qué es la iniciativa del carbono azul? Es básicamente la mitigación a través de ecosistemas costeros, ¿no? Digamos que lo azul viene por el color del agua, el color del mar y tal, ¿no? Entonces vemos acá fotos de manglares, de zonas que son ecosistemas bastante tupidos de vegetación, pero están como a orillas del mar o de los ríos, ¿no? Entonces esta es la iniciativa del carbono azul. Se ha generado bastante investigación y data nueva sobre el tema, y ha cobrado bastante fuerza porque los resultados justo de estas investigaciones, de estos proyectos, se ha visto que la retención de dióxido de carbono en esta vegetación, en este tipo de ecosistemas, es bastante grande, ¿no? Sobre todo por esta combinación mar y tierra, por así decirlo, hace que se complementen y que la captura del dióxido de carbono sea bastante significativa, ¿no? Entonces, por eso es que ha cobrado un poco más de protagonismo estos ecosistemas en la mitigación al cambio climático, que incluso ya tienen un nombre, ¿no? Es el carbono azul, ¿no? No es que sea un carbono diferente, es el mismo, solamente es el nombre de la iniciativa, que da a entender que están hablando de la mitigación en un tipo de ecosistema que está cerca a fuentes de agua. Esto ya ha empezado hace algunos años, estas noticias son del 2018, y ha seguido cobrando fuerza con el paso de estos últimos años, ¿no? Digamos que en el 2018 se estaba recién explorando en qué situación estaba ese tipo de ecosistemas, qué experiencias han habido en Latinoamérica y el Caribe, y se han seguido como dando a conocer cada vez más y a difundir información sobre este tipo de ecosistemas a través de la iniciativa de carbono azul. Así que también es una tendencia que al parecer va a seguir tomando fuerza en los próximos años. Bueno, la parte de transporte también es una tendencia que ya viene hace varios años, como les decía, incluso antes que la de logística sostenible. Pero como les decía también hace un rato, cuando hablamos de transporte en general, lo podemos entender como que sí, la empresa, pero también lo entendemos sobre todo en las ciudades, en el transporte urbano,
en el ciudadano de a pie, ¿no? En el transporte cotidiano, ¿no? Si bien la logística, nuevamente, ¿no? Tiene que ver con el transporte, está orientado, digamos, a un rubro más del sector privado, más empresarial. Entonces, cuando hablamos de transporte, ya nos da a entender algo un poco más amplio. Así que es una tendencia que sigue cobrando fuerza y se sigue haciendo cada vez más concreta en la sociedad, ¿no? Entonces vemos, estas son experiencias en la gestión para un transporte urbano, limpio, más eficiente. Entonces ya vemos que se aplica. Cuando hablamos de transporte, estamos hablando no solamente de la parte de logística, sino también, por ejemplo, el transporte urbano, ¿no? De los ciudadanos. Otra noticia sobre transporte sostenible es la movilidad eléctrica, que se enmarca esta iniciativa dentro del transporte, ¿no? La movilidad eléctrica, donde vemos que los grifos, por así decirlo, los lugares de abastecimiento de energía ya no son solamente gasolineras, sino también son puntos de electricidad, ¿no? Entonces son como estaciones en los parking, en las playas de estacionamiento, que tienen puntos para enchufar los vehículos, ¿no? Entonces vemos que Costa Rica, que Colombia ya tiene avances más concretos en esta tendencia, que de pronto todavía acá en Perú es un poco incipiente, ¿no? Pero digamos que sí es una tendencia que sigue avanzando lento, pero avanzando, de a pocos, pero no se detiene, que es lo importante, en diferentes países de la región, ¿no? Esto es otro ejemplo en México, más bien, es la electrificación en los sistemas públicos, dice, de transporte para la movilidad integral sostenible, aprendizajes de la planificación de la fase piloto del sistema del Metrobús en la Ciudad de México. Entonces acá ya vemos que el Metrobús, que vendría a ser acá como los buses de la municipalidad, ¿no? Mejor dicho, que ya están empezando a ponerles la movilidad eléctrica, ¿no? Que no solamente sea combustible fósil, sino también sean buses eléctricos, ¿no? Y esto rompiendo a veces algunos paradigmas de la movilidad eléctrica, que a veces dicen que no son suficientemente potentes, que de pronto es para vehículos ligeros, que de pronto no pueden resistir mucha distancia o que de pronto son muy caros, ¿no? Este tipo de iniciativas como que va derrumbando esos paradigmas, ¿no? Porque el transporte público no es un vehículo de lujo, el transporte público no es un vehículo ligero tampoco, y claramente tiene que recorrer más o menos de distancias, ¿no? Y tener algo de potencia. Así que esta iniciativa de México es bien interesante porque está rompiendo algunos paradigmas al respecto de la movilidad eléctrica, que como vemos ya tiene varios años, pero sigue avanzando. Como digo, de pronto está avanzando no tan rápido, pero no se está deteniendo, ¿no? Ya van varios años que se ven los avances y el progreso de la movilidad eléctrica en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Esto también es importante destacar porque no estamos hablando de lugares muy lejanos, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de México, que son países bastante cercanos a nosotros. Y acá tenemos otro ejemplo en Colombia, donde ya no solamente son iniciativas aisladas, sino que ya empiezan a ser parte de una política pública, ¿no? De bajo en emisiones, pero totalmente vinculado a la movilidad eléctrica, en concreto en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ok, les decía entonces que la economía circular también es un pilar, bueno, en Perú es un pilar para mitigar el cambio climático, pero es una tendencia no solamente peruana, obviamente, sino también en diferentes países del mundo. Ya les estaba explicando por qué es importante la economía circular para mitigar las emisiones. Es básicamente por el uso de recursos y la generación de residuos, ¿no? Ya se minimizan los residuos y se minimiza también la extracción de recursos. Y como estos procesos son mucho más eficientes que los lineales,
pues también se usa más eficientemente la energía, la logística, el transporte, etcétera. Entonces, son diferentes interacciones que ayudan a que las iniciativas de economía circular sean bastante relevantes al momento de mitigar el cambio climático, ¿no? Tenemos algunas de estas iniciativas que dice Closing the Loop on Single Use Food Packaging. Esto tiene que ver con que el empaquetamiento de la comida no sea simplemente para descartar, ¿no? Sino que realmente pueda tener otro uso para entrar a la economía circular. Acá ponen el ejemplo de los vasos del café, ¿no? Entonces, usualmente bueno, ahorita no, obviamente, pero antes, por ejemplo, íbamos a alguna cafetería y nos servían los cafés en vasos descartables. Entonces, ¿cuánto tiempo nos iba a durar ese material? Pues no más de un par de horas máximo, ¿no? Entonces estaba básicamente hecho para el descarte, lo cual no es algo que busquemos. También está esta otra iniciativa para que haya más economía circular en el sector de la moda. Dice Change for Fashion, ¿no? Porque a veces pensamos que ya la ropa ya no la puedo usar, está desgastada o se rompió, se malogró y tal, y esa ropa puede terminar descartándose, pero realmente la tela podría servir para otras cosas, podría servir como materia prima para otro tipo de productos. Ay, disculpen, no sé qué. Ya. También tenemos esta iniciativa que hace bicicletas con materiales reusados en China. Luego también tenemos esta iniciativa para utilizar residuos de otras industrias para generar nutrientes en la producción de alimentos, ¿no? Entonces, siempre para producir alimentos para los cultivos se necesitan cierto tipo de nutrientes que pueden ser obtenidos de subproductos de otros procesos. Entonces, en vez de generar toda una nueva cadena de valor para producir fertilizantes, lo que hacen es utilizar esos subproductos de otros procesos para extraer los nutrientes, que es lo que se necesita para la producción de los alimentos, ¿no? Y así hay muchos más ejemplos de economía circular. Estos son algunos, ¿no? Que para ver diferentes industrias. En el rubro de los alimentos de producción, como en el consumo, en el rubro de la moda, en el rubro del transporte urbano, ¿no? Con las bicicletas. Y así hay muchos más. Ok, en adaptación, la adaptación es bastante interesante. No es tan fácil de medir o cuantificar como la mitigación, porque la mitigación se mide básicamente en cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Si ahora emites menos que ayer, ya estás mitigando, ¿no? Es fácil de determinar si estás logrando mitigación o no, ¿no? Simplemente tan fácil como ver el resultado de ayer con el resultado de hoy o de diferentes puntos del tiempo, ¿no? Si ahora es menos que ayer, entonces estás reduciendo. Y así de simple se observa la mitigación. Pero en la adaptación es difícil de decir, ¿no? Porque la adaptación se puede dar porque reduces tus riesgos para obtener agua, para tener acceso al agua, o de pronto se adapta el ecosistema a diferentes patrones climáticos, o se adapta la producción de alimentos a través de una agricultura que soporte diferentes climas extremos, o tal vez me adapto porque tengo más acceso a la salud, a puestos de salud, entonces así evito diferentes enfermedades que pueden estar surgiendo por el cambio climático. O de pronto estoy adaptándome porque tengo acceso a recursos hidrobiológicos, a pesar de que hay diferentes
características climáticas para la producción de peces, ¿no? Etcétera. Entonces, como pueden ver, cada sector, cada rubro puede tomar la adaptación con diferentes indicadores, diferentes puntos de vista. Algunos incluso que pueden decir que se están adaptando, y si otro lo ve desde otro punto de vista, puede decir que no se están adaptando, que más bien están más en riesgo, o se adaptan en el tema de aguas y se ponen en riesgo en el tema de la pesca, ¿no? Entonces, es más complejo, por así decirlo, en el tema de adaptación. Es complejo decir, sí, me estoy adaptando, ¿no? Se tiene que ver una serie de indicadores, se tiene que ver el panorama más completo, ¿no? A diferencia que mitigación, que solo es un número y ya puedes darte cuenta si estás mitigando o no. En el tema de adaptación es un poco más complicado, por así decirlo. Estos son algunos de los sectores que considera el Ministerio del Ambiente del Perú para adaptarse al cambio climático. Algunos dirán, ¿por qué el tema de salud? ¿Qué enfermedades trae el cambio climático? En caso no la tengan clara, solo les pongo un ejemplo. Hay algunos ecosistemas que a ciertas temperaturas atrae ciertos mosquitos, o puede atraer ciertos animales que pueden traer enfermedades, ¿no? Quedemos con el caso del mosquito, por ejemplo. Entonces, cuando las temperaturas cambian, la distribución de estos insectos, estos mosquitos, también puede variar, ¿no? Puede ser que el rango del hábitat del mosquito sea mayor, sea más amplio, entonces lleguen a más poblaciones que antes no estaban expuestas a ese mosquito, ahora sí. Entonces eso puede generar riesgo a la salud. Por eso es que también se le pone a la salud como uno de los sectores para adaptarse al cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de las tendencias? Está el tema de cobeneficios de adaptación y mitigación. Esto es un tema no tan reciente, pero sigue todavía parecido a electrificación del transporte, avanzando, pero bastante lento, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando uno se adapta al cambio climático, a veces también puede haber una interacción con la parte de mitigación, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de electrificación del transporte, tal vez es un país, una sociedad que no tiene mucho acceso al combustible fósil. Entonces, para adaptarse a esa realidad, busca cambiar el diseño de sus motores para que no utilicen combustible fósil, sino se muevan con energía eléctrica. Entonces se están adaptando, pero ese cambio tecnológico también está ayudando a mitigar el cambio climático, ¿no? Eso es un ejemplo para ilustrar qué nos referimos con cobeneficios, adaptación, mitigación. Que a partir de una estrategia de adaptación también contribuimos a la mitigación, o viceversa. ¿Cuál es la siguiente tendencia? Es el nexo de estos tres grandes factores: la energía, el agua y la alimentación. Muchos no nos ponemos a pensar tanto en cómo se han producido nuestros alimentos, pero la alimentación requiere de muchísimos recursos. Un recurso clave es el agua, ¿no? O sea, si no hay agua no se pueden regar los cultivos, no se riegan las plantas más que con agua. Entonces es obviamente la producción de alimentos dependiente del agua, pero no siempre se producen alimentos en zonas con recursos hídricos. Entonces, ¿cómo se hace para traer agua a un lugar donde hay escasez de agua? Pues se necesita de la energía, ¿no? Puede ser a través de bombas de agua, de canaletas, de cisternas, de diferentes tecnologías de riego que requieren de electricidad, ya sea energía de la red pública, que difícilmente es de la red pública, o lo que usualmente sucede es que es con combustibles fósiles, ¿no? Entonces hay diferentes generadores eléctricos que están dándole poder a bombas de agua para que pueda haber agua para la producción de alimentos. Entonces, siempre hay un nexo entre estos tres factores, ¿no?
Incluso a veces la huella de carbono sale más significativa por la energía que por cualquier otra cosa en la producción de alimentos, ¿no? Dependiendo cuál es el modelo de producción del cultivo. Y bueno, no solamente para traer agua, la energía también se requiere si es que hay tractores u otro tipo de logística para la producción de alimentos, ¿no? Para todo se requiere energía y es clave el agua, obviamente, para la alimentación. Entonces, una tendencia para adaptarse es empezar a tener una estrategia enfocada a este nexo, ¿no? O aprovechar el nexo de estos tres factores para adaptarse mejor al cambio climático. Otra tendencia es la agricultura climáticamente inteligente. ¿Esto qué significa? Es empezar a considerar los efectos del cambio climático, los cambios que se generan por el cambio climático en la planificación del sistema productivo, ¿no? Entonces, si yo tengo una parcela, si yo tengo un terreno, un territorio donde cultivo alimentos, pues para que eso sea climáticamente inteligente tengo que diseñar un sistema productivo que se adapte a las condiciones climáticas, ¿no? Eso es la agricultura climáticamente inteligente. Que usualmente, como se ve la agricultura climáticamente inteligente, se ve bastante diversa. No es un solo cultivo en todo el territorio, sino que se ve con bastante biodiversidad, ¿no? Puede ser que dentro del mismo territorio hay algún producto frutal, que son árboles, con productos de hortalizas, que son cultivos bajos, o de pronto con arbustos, y aparte, pues de pronto habrá legumbres, ¿no? Entonces, usualmente la agricultura climáticamente inteligente termina siendo un territorio bastante biodiverso, ¿no? Difícilmente vas a ver un territorio con un solo producto, no sé, puras lechugas en todo el territorio o puros árboles. No, la agricultura climáticamente inteligente usualmente termina viéndose con bastante diversidad. Otra forma de adaptarse al cambio climático y que también está cobrando fuerza en estos últimos años son los ecosistemas periurbanos. ¿Qué significa esto? Es que están en la periferia de las ciudades. Por eso se llama periurbanos, ¿okay? En la periferia de las ciudades. Entonces, esto ayuda a amortiguar los efectos del cambio climático en la ciudad, ¿no? En las urbes. Entonces, es una forma de incrementar rápidamente las áreas verdes, por así decirlo, de la ciudad sin desplazar o sin competir tanto con la infraestructura que ya está hecha dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, ok, si no podemos meter más parques o dejar de construir edificios, pues entonces al menos va a haber un ecosistema natural a los alrededores, ¿no? Y eso de todas maneras ayuda a adaptarse y a reducir los riesgos, ¿no? Porque ahí ya vamos a poder tener de pronto producción de alimentos en estas periferias de manera mucho más accesible que si las traemos de lugares muy lejanos, ¿no? Otras tendencias de adaptación es la conservación y restauración de ecosistemas, que esto tampoco es algo tan nuevo, pero sigue cobrando fuerza con los años. El manejo eficiente del recurso hídrico, acá vemos una foto de una ciudad, entonces no nos estamos refiriendo solamente a valles muy lejanos, sino también a las ciudades. Podemos manejar de manera más eficiente el agua. Ya sabemos por qué el recurso hídrico es tan importante para la adaptación, porque sabemos que los efectos del cambio climático nos dejan sin agua, ya sea por inundaciones o por sequías. En ninguno de los casos hay agua disponible, ¿no? Así que manejar eficientemente el recurso siempre es clave. Y los sistemas productivos sostenibles, que es un nombre diferente a la producción climáticamente inteligente, ¿no? O sea, igual son temas bastante similares. Solo que los sistemas productivos no necesariamente están enfocados solamente en la agricultura, sino que también pueden combinar otros productos, ya sea productos
pecuarios de ganado, por ejemplo, como productos intangibles como el tema del turismo, ¿no? Entonces son sistemas productivos que combinan ya otras actividades productivas, no solamente la agricultura. Ximena, pero la ganadería también puede ser sostenible, sí, también puede ser sostenible con los parámetros y las características adecuadas, ¿no? Eso también es otro tema diferente, pero sí es posible, ¿no? Se han visto algunos casos bien puntuales de éxito en este sector también. Estos son algunos ejemplos de las medidas de adaptación basadas en ecosistemas. ABE responde a adaptación basada en ecosistemas, que también es una tendencia para adaptarse, ¿no? Esto se refiere, como su nombre lo dice, a iniciativas que se basan en el entorno natural, ¿no? Es parecido a soluciones basadas en naturaleza que vimos en mitigación, pero esto está enfocado en adaptación, ¿no? Porque ambos aprovechan las características de la naturaleza, del entorno, del medio ambiente para un objetivo concreto. En el caso de soluciones basadas en naturaleza, el objetivo es la mitigación, y en el caso de adaptación basada en naturaleza, obviamente el objetivo es la adaptación, ¿no? Entonces, nuevamente dos caras de una misma moneda. Hay diferentes medidas, vemos la restauración, reforestación, rescate de animales, proteger áreas naturales, control de incendios, ¿no? Manejo de matorrales y arbustos, y obviamente todas estas medidas basándose en las características del ecosistema. No es que estamos conteniendo incendios con una pared de cemento, sino más bien con las mismas características del ecosistema, ¿no? Otras iniciativas son la restauración del paisaje, la acción multisolución, ¿qué significa esto? Que es también aprovechar los nexos de diferentes sectores, por eso son multisolución. En este caso, aprovechando la intersección que hay con el tema de la salud, que ya les estaba explicando un poco, abordar, a veces dicen, pero el clima es un tema solamente ambiental, hay otras prioridades, ok, pero que, y sobre todo ahorita en temas de pandemia, la prioridad es la salud, pero si se aborda la salud o se aborda el clima, puede haber ahí, podemos matar dos pájaros de un tiro, como le dicen, ¿no? Están estrechamente vinculados, ¿no? Entonces, aprovechar estas intersecciones o estas articulación entre diferentes sectores para generar proyectos e iniciativas más potentes. Eso también es una de las tendencias, ¿no? Bueno, acá les puse una plataforma donde pueden encontrar diferentes iniciativas de diferentes también actores, ¿no? Pueden ver gobiernos, pueden ver ciudades, regiones, empresas, inversionistas y otro tipo de organizaciones que están teniendo iniciativas en diferentes sectores en el mundo. Entonces, nada, pueden entrar acá a la página web y van a poder explorar las diferentes medidas que todos esos actores están haciendo por el cambio climático, ¿no? Esta plataforma se llama Nazca, como las líneas de Nazca de acá de Perú, porque nació en la COP que se dio acá en Perú. ¿Se acuerdan que les hablé de las COP? Pues hace unos años la COP fue acá en Perú y ahí se lanzó esta plataforma, ¿no? Entonces, por eso recibió este nombre, ¿no? La plataforma Nazca. Así que ahí lo pueden chequear. Bueno, llegamos a las conclusiones, como también a manera de repaso. El cambio climático se puede definir como este desequilibrio en el clima. Un segundo. Un desequilibrio en el clima que puede generar diferentes efectos que perjudican a la sociedad y al desarrollo de nuestras actividades, sobre todo por los efectos en el clima. Los diferentes actores de la sociedad están ya respondiendo, están abordando ya
este fenómeno, esta amenaza, desde diferentes aristas, desde el rol distinto que tienen en la sociedad, ¿no? Y qué es la mitigación y adaptación al cambio climático. Son lo que les decía, dos caras de una misma moneda. Pueden ser estrategias para abordar el cambio climático desde diferentes momentos, ¿no? Ya sea reduciendo las emisiones que generamos o adaptándonos ya a las consecuencias que estamos viviendo actualmente. Hay un montón de tendencias, hay muchas nuevas iniciativas que se están generando actualmente, no solamente acá en el Perú, sino en diferentes países del mundo y de la región. Así que nada, espero que les haya ayudado esto en el rol que desempeñan cada uno. Acá les he dejado también algunas referencias bibliográficas. Igual en cada diapositiva también tenían la fuente de información. Solo me queda agradecer nuevamente por la invitación a Environtel. Ha sido un gusto contarles todo esto. Mi alianza con Climetría. Climetría, como les comentaban al comienzo, es una consultora boutique en cambio climático. Así que nada, está bien especializada. También hacemos fortalecimiento de capacidades. Trabajamos bastante con emprendimientos y nada, básicamente eso. Así que cualquier cosa estamos acá para apoyarlos con Environtel también. Muchas gracias.